Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad le vamos a presentar el entregable número 2 de Física. Integrantes, Condoria Acevedo Juan Carlos y Altamirano Wackles Edison. Instructor, Jesús Alejandro Ductrán Aguirre. Código del curso, 17552. Bloque 65 EEGG PT 29. Lima 2024. Marco teórico. Tenemos la presión. Dice que la presión es una magnitud física que expresa la distribución de una fuerza perpendicular en una superficie del área. Como tenemos en la imagen, al lado derecho dice que del gráfico se tiene que la presión queda definida por presión es igual a fuerza sobre área, donde la F es la fuerza perpendicular, la A la área de la superficie y la P la presión. También tenemos unidad de la presión. Dice que la unidad de presión en el sistema internacional es el pascal, definido como la fuerza de 1 newton por metro cuadrado. Se utiliza en diferentes campos para medir presiones de manera versátil y convenientes. Como tenemos en el cuadro, a diferentes unidades de presiones con sus respectivas unidades. También tenemos acá presión atmosférica. Dice que la presión atmosférica es la fuerza que el aire ejerce sobre todo lo que se encuentra en la atmósfera terrestre. Su valor promedio, el nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio o 1013 milibares. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice que si introducimos una pajilla en el vaso, la presión atmosférica es igual sobre todos los puntos de la superficie del agua. También tenemos presión manométrica. Dice que la presión manométrica se mide en relación con la presión atmosférica, siendo mayor que esta última. La diferencia entre la presión desconocida y la atmosférica se define y si esta última aumenta, la presión manométrica disminuye. Se puede ajustar sumando la presión atmosférica al valor leído en el manómetro para obtener la presión real. Aquí tenemos la fórmula que dice que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Aquí tenemos la presión absoluta. La presión absoluta es la presión de un fluido medida con referencia al vacío perfecto a cero absoluto. Se alcanza cero únicamente cuando no hay choque entre las moléculas, indicando una baja proporción de moléculas en estado gaseoso o una baja velocidad molecular en este térmico unifica criterios en diseños realizados a diferentes altitudes sobre el nivel del mar, como tenemos en la imagen, que dice que si un buzo, por ejemplo, un buzo entra a un mar, llega hasta dentro del mar, llegará al cero absoluto. Presión en sólidos. Al entrar en contacto con otro, ejerce una fuerza en la superficie tratando de penetrarlo. El efecto deformado de esa fuerza o la capacidad de penetración depende de la intensidad de la fuerza y del área de contacto. Como tenemos en la imagen que dice que presión es igual a fuerza sobre el área. Al lado derecho tenemos que dice que la presión es igual a fuerza que se mide en newton entre área y se mide en metro al cuadrado. También tenemos la presión en los líquidos. Dice que la presión hidrostática es causada por el peso de un fluido en reposo y la profundidad a la que se encuentra generada por la gravedad y uniforme en todas las direcciones dentro del fluido, aumentando linealmente con la profundidad según una ecuación. Acá tenemos la fórmula, dice que la P es igual a P por G por H. ¿Qué será la P, como dice en esta fórmula, no? Bueno, acá a la derecha tenemos las derivadas de lo que significa cada palabra. La primera P es la presión hidrostática y la segunda P es la densidad del líquido, que quiere decir en kilogramos sobre metros al cubo. La G es la aceleración debido a la gravedad y la H es la profundidad del punto considerando. Bueno, le voy a pasar a mi compañero Altamirano para que siga con la diapositiva. Muchas gracias. Principio de Pascal. El principio de Pascal establece que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite de manera uniforme en todas direcciones y puntos. Esto es esencial en hidrostática y diseño de sistemas hidráulicos, ya que la presión se distribuye equitativamente por todo el recipiente. Tenemos la fórmula. En aplicaciones prácticas como en prensa hidráulica, el principio de Pascal se puede utilizar para
ampliar fuerzas. Y se puede formular de esta manera: fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Se dice que fuerza 1 y fuerza 2 son las fuerzas en los pistones 1 y 2 respectivamente. Y también se dice que área 1 y área 2 son las áreas de los pistones 1 y 2 respectivamente. También tenemos prensa hidráulica. Una prensa hidráulica se utiliza pistones de diferentes áreas para ampliar la fuerza aplicada mediante pequeñas fuerzas. Estos pistones son llamados pistones de agua y son impulsados por motores hidráulicos. La prensa hidráulica es la aplicación principal del principio de Pascal y un dispositivo que ayuda a comprender mejor su significado. Tenemos también vasos comunicantes, que se dice al conectar dos depósitos con líquidos a la altura diferente, el nivel de uno baja y el del otro sube hasta igualarse. Como tenemos en líquidos diferentes, que el líquido está en diferentes alturas y como vemos que el lado derecho es más grande y el lado izquierdo es más pequeño, el líquido del lado derecho baja al lado izquierdo para poder igualarse. También se dice que la carga se transmite hasta igualarse dos potenciales. También se dice que al conectar dos conectores con diferentes potenciales, la carga se transmite hasta igualarse los potenciales, como tenemos en líquidos diferentes al lado izquierdo, que acá tienen diferentes alturas y acá el lado derecho tiene que bajar al lado izquierdo para que se puedan igualar. Principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli establece que la suma de las presiones estática, dinámica y potencial por unidad de masa es constante en el flujo de fluido constante. Es fundamental para la ingeniería de fluidos. También tenemos el cuadro del plan de trabajo de proyecto que mi compañero Condori y mi persona nos separamos de trabajo para poder desarrollar. También tenemos solución de problema, que dice: se desea levantar un automóvil de masa M igual a 1,2 toneladas con una prensa hidráulica. Como se muestra en las figuras, suponga que el radio del émbolo más grande es de 2,5 metros. ¿Qué fuerza 1 se deberá aplicar en el émbolo más pequeño de radio 50 centímetros para levantarlo? ¿Cuál es la presión ejercida, presión 1 en el pistón 1? ¿Y cuál es la presión ejercida de presión 2 en el pistón 2? Acá tenemos la solución. Primero vamos a analizar el cuadro y vamos a sacar los datos. Los datos dicen que la masa del automóvil es igual a 1,2 toneladas, que lo vamos a convertir en kilogramos, que nos da de resultado 1.200 kilogramos. Y el radio del émbolo 1 es igual a 50 centímetros, pero nosotros necesitamos en metros y lo vamos a convertir en metros y nos da de resultado 0,50 metros. El radio del émbolo 2 se mantiene ahí porque lo necesitamos en metros. Sabemos que presión 1 es igual a presión 2 y fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Y vamos a hallar área 1, que vamos a multiplicar pi por 0,5 metros al cuadrado, que el resultado nos da 0,785 metros al cuadrado. Y de la misma manera vamos a hallar área 2, que es pi por 25 metros al cuadrado, que nos da de resultado 19,63 metros al cuadrado. Ahora necesitamos hallar la fuerza 2, que la fuerza 2 dice magnitud por gravedad, que viene a ser la magnitud 1.200 kilogramos y la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que lo vamos a multiplicar 1.200 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que como resultado nos da 11.760 newton.
Ahora despejamos fuerza 1 en la ecuación. Fuerza 1 es igual a fuerza 2 por área 2 sobre área 2. Se dice que fuerza 1, como se llama, vamos a reemplazar que es 11.760 newton por 0,785 metros al cuadrado sobre 19.63 metros al cuadrado, que como resultado nos da 470.4 newton. Ahora, vamos a hallar la presión 1, que presión 1 es igual a 470.4 newton sobre 0,785 metros al cuadrado, que el resultado nos da 599,24 pascales. De la misma manera vamos a hallar la presión 2, que es 11.760 sobre 19,65 metros al cuadrado, que igual nos da el resultado 599.24 pascales. Y se dice que la fuerza aplicada en el ángulo más pequeño es de 470.4 newton y la presión ejercida en el pizarrón 1 y 2 es de 599,24 pascales. Ahora acá tenemos el cuadro de control del trabajo de proyecto que mi compañero y mi persona, bueno, el cuadro se modificó porque como se llama, hemos hecho de otra manera, que el marco teórico lo hicimos los dos, mi compañero Condori y mi persona. El plan de trabajo lo desarrollé yo. Hipótesis lo desarrolló mi compañero Condori y la solución del problema, como se llama, mi persona. Y el control de trabajo, que es esto, este cuadro, lo hizo mi persona. Y conclusión lo hizo mi compañero Condori Acevedo. Introducción lo hizo mi compañero Condori Acevedo. Y índice, mi compañero Condori Acevedo. Y bibliografía y link del video, lo voy a desarrollar. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.